Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos y vamos a hablar de un hecho que se produjo en la comuna de La Cisterna y que tiene que ver con una pelea que se generó luego de un partido de fútbol. Pero este era un partido de fútbol de un campeonato que iban a disputar los alumnos y terminan peleando a golpes. En un colegio de monjas. Los papás. Pero además encima terminan en el suelo. Carola Garrido nos va a contar cómo se produjo todo esto, Carola, y cómo es que llegan a esto, ¿no? A este límite. Buenos días. Hola, Carola. ¿Cómo están? Buenos días. Me da risa lo que dice Roberto, porque todo el mundo acá resalta que este es un colegio católico, como si allí no pudieran pasar este tipo de cosas. Bueno, queda comprobado que pasan de todas maneras. Esto tiene que ver con una actividad extra programática que se desarrolló el fin de semana allí en este colegio de la comuna de La Cisterna que se llama Santa Isabel de Hungría. Era un partido de fútbol en el que estaban participando alumnos de enseñanza media y es típico, ¿cierto?, que hay roces durante los partidos. Hubo una especie de discusión que se inició precisamente entre los estudiantes, pero por alguna razón los apoderados que estaban de público, que estaban mirando este partido, decidieron interceder. El tema es que finalmente fueron ellos los protagonistas de esta gran pelea que se volvió brutal en algún momento porque se transformó en una golpiza. Fíjense que la acusación más grave va dirigida en contra de un papá que habría golpeado fuertemente a una apoderada. Le habría dado golpes de pies, golpes de puños. Producto de esto, la mujer incluso se habría caído, ahí habría seguido recibiendo estos golpes y claro, allí ya fueron muchos más los apoderados que entraron a la cancha con la idea, algunos, de separar a estas dos personas y a otros que también seguían peleando, y había otros apoderados que también estaban participando y seguían participando de toda esta discusión. Bueno, ayer uno de nuestros equipos fue a este colegio de la comuna de La Cisterna para tratar de conversar con los involucrados. Lograron hablar con el marido de esta mujer que yo les decía que terminó en el piso siendo golpeada. Ahí se podía ver cómo ella fue ayer al establecimiento, iba con un cuello, iba bastante nerviosa por lo que había ocurrido, así es que tuvimos la oportunidad de conversar con su marido, quien dijo que, bueno, que ella estaba muy choqueada, él también, por lo que había ocurrido y que además estaban muy preocupados porque habían recibido amenazas. Veamos parte de ese relato. Es bastante preocupante, nosotros nos sentimos intimidados, asustados y muy preocupados por lo que pasó. Como familia es terrible, o sea, yo tengo miedo de salir a la calle por las amenazas que sufrimos y ustedes vieron el video, o sea, las imágenes valen más que 1000 palabras muchas veces. Dale. Bueno, esta es una situación que preocupa desde todo punto de vista, Carola, también, porque aquí estaban los jóvenes presentes y no es una buena señal respecto a la forma como se solucionan los conflictos, ¿no? Hay una persona, y esto tiene que ver con el ejemplo, por supuesto, que le dan a los jóvenes que son sus hijos y los que están ahí. Y lo otro, que yo lo pienso esto en términos personales, pero después, ¿cómo se siguen viendo? Porque hoy día todavía queda año escolar, tienen que convivir. Si son del mismo curso, ¿cómo se siguen encontrando? Difícil la convivencia después de esto. Claro, pues, sí. Claro, se rompe la convivencia. Ahora, hay una persona en particular que es la persona que ha sido descrita como el agresor, que vuelve por lo menos en 3 oportunidades a pegarle a la señora que está en el suelo. El maletero. ¿No? Lo han separado. El que la patea cuando está en el suelo. Claro, sí. Es una persona de polera celeste. Miren, se ve al fondo, ahí está, el que se enfrenta y la bota al suelo. Primero la bota al suelo, lo separan, lo corren. Miren, ahí lo sacan. 2 personas, 2 hombres lo tienen que sacar. Y vuelve a pegarle, miren. Y vuelve con la por patada. Segunda oportunidad. Lo vuelven a sacar de ahí. Porque tratan de quitarle a la señora. Carola, y vuelven una tercera oportunidad, entonces. Oye, Carola, no las podían separar. Imposible separar. Una vez que ya estaban enroscadas, era imposible separarlas. Claro, y ahí se escucha, bueno, si uno revisa con detención el video, hay una persona que, no sé si será la que está grabando, que está al lado de esa persona, que dice, no se metan, sí. Porque llegó a tal punto la pelea, tan agresivos fueron los apoderados, que claro, hubo gente que se quedó simplemente allí observando y decidió no participar porque en una de esas también resultaba golpeada, ¿cierto? El tema muy importante es el que dice la Karina, porque el ejemplo que le dan esos padres a los hijos
eso también se puede traducir en que un día se vean enfrascados en una discusión en un recreo, por ejemplo, y que reaccionen de la misma manera, porque de alguna forma los padres están validando la violencia para poder resolver conflictos, cuando aquí la gente no piensa de la misma forma, porque las peleas en los partidos de fútbol son relativamente habituales, ¿cierto? Tal vez no debería ocurrir, pero suceden, pero no para que terminen de esta manera. Conversó ayer nuestro equipo con algunos de los apoderados del colegio. Algunos decían que este era un hecho aislado, otros comentaban que ya habían tenido antecedentes de situaciones similares y algunos también opinaban que esto parte por la educación en casa. Este es mi primer año, pero yo supe que ya no era la primera vez que esto pasaba, así que preocupación, y yo creo que el colegio debería tomar cartas en el asunto, que no debería ocurrir si es una discusión entre niños o entre adolescentes. Los papás no tienen que meterse, a lo más por último separar, pero no seguir golpeando a un hijo que no es tuyo y así, etcétera, etcétera, hasta que un padre pateó la cabeza de una madre. Entonces yo creo que ya es deschavetado. No es un tema recurrente la violencia en este colegio. Yo creo que todos se preocupan, pues todos los apoderados, es normal, pero yo creo que es algo aislado. No, obviamente no debería ocurrir eso, ni en el colegio, ni en ningún lado en realidad. No lo había visto. Es grave, es grave. La naturaleza de la educación parte en la casa. Si vemos que los papitos se portan de esa forma, o sea, ¿qué esperamos para esos niños? Bueno, y este hecho no quedó solamente allí en la discusión, en la pelea que se produjo en la cancha, porque el colegio Santa Isabel de Hungría envió un comunicado donde dio a conocer que producto de la gravedad de lo que había ocurrido y que como además todo había pasado en dependencia del establecimiento, se había realizado una denuncia en la Fiscalía. Están esperando que ahora desde allí se pronuncien para saber si es que aquí hubo o no delito y poder coordinar así también las respectivas infracciones. Y como primer punto, el colegio en este mismo comunicado señala que lamenta y repudia todo hecho de violencia como medio de solución de conflictos y nos resistimos, dice, a normalizar este tipo de conductas que cada día están siendo más frecuentes en nuestra sociedad. Conversamos con las autoridades de educación. ¿Qué nos dijeron al respecto? Lo escuchamos ahora. Como Superintendencia de Educación ingresamos una denuncia de oficio frente a los hechos de agresión ocurridos en el Colegio Santa Isabel de Hungría, con el objetivo de investigar las medidas adoptadas por el establecimiento y si éstas se ajustaron a lo señalado en la normativa educacional. Hacemos un llamado a las comunidades educativas, especialmente a los adultos responsables, a buscar herramientas de resolución colaborativa de conflictos que apunten a la construcción de una sana convivencia y trabajar medidas formativas y de carácter pedagógico. Bueno, claramente eso no pasa, ¿cierto? No todo el mundo busca una salida tranquila para poder resolver los problemas, las diferencias, y lo peor es que ayer estos alumnos se reencontraron porque ayer tuvieron que retomar las clases, seguramente ya todos con una posición bien definida con respecto de lo que había ocurrido, tomando parte, ¿cierto?, por una posición u otra, sobre todo considerando que los apoderados también estaban involucrados. Claro, y así quedó la señora después con ese cuello inmovilizado. Con un cuello. Claro, con No, la un violencia. cuello. Bueno, todos hemos visto que a veces en los colegios se producen conflictos, pero entre los alumnos. Distinto es que los papás hagan que los parte, papás se ¿no? metan. Sin duda. Muchas gracias, Carola, por este recuento de lo que ocurrió en la cisterna. Regresamos contigo más Gracias, adelante. Carola.